Aunque envueltos en leyenda, los hechos de estos casos siguen siendo desconcertadores. Y todo esto sigue siendo un misterio que no se ha resuelto. Hoy te sumergiremos una historia cruenta de personas que sabían demasiado y que fueron desaparecidas. Millones de personas a lo largo de la historia han desaparecido misteriosamente. Algunos eran famosos cuando desaparecieron, mientras que otros alcanzaron el estatus de celebridades por lo enigmática de su desaparición. Y aunque envueltos en leyendas, los hechos de estos casos siguen siendo desconcertantes y todo esto sigue siendo un misterio que no se ha resuelto todavía. Estos son las 11 principales historias cuyas desapariciones aún siguen sin resolverse el día de hoy. Pero antes quisiera agradecerle a todos los miembros del canal y a todas las personas que amablemente nos acompañan en su casa. Número 10. Kurt Cobain. La misteriosa muerte de Kurt Cobain y por qué todavía creen que fue asesinado. El legendario músico de Nirvana muere en el año de 1994. 26 años después, todavía hay personas que creen que no fue un suicidio. Kurt Cobain se unió a un trágico club llamado el Club de los 27 en abril del año de 1994. El ícono del grunge y de frontman de Nirvana fue encontrado muerto en su casa de Seattle por un electricista llamado Gary Smith, quien fue al lugar para instalar un sistema de seguridad en la casa y se encontró el cuerpo sin vida del músico 3 días después de su muerte. Todo apunta a que Kurt Cobain, que además de que tocaba muy buena música y nos dejó algunas lecciones bastante importantes, había muerto por suicidio. Pero muchos fanáticos están escépticos y empezaron a hacer circular algunas teorías de que el músico había sido asesinado y que su muerte había sido provocada por su propia esposa llamada Courtney Love. 2 libros incluidos, uno escrito por el padre de Love y un documental creado por Nick Bromfield llamado Kurt and Courtney, expresaron abiertamente dudas sobre el suicidio y acusaban a Love de matar a su esposo. La policía concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado del suicidio, pero también las teorías de conspiración no han parado de llegar e incluso hasta la fecha, a más de 3 décadas de la muerte del cantante de Nirvana, muchos siguen creyendo que hay algo más oscuro detrás del caso. Cobain había tenido muchos problemas ante el trágico día de abril. Se dice que en una ocasión tuvo una sobredosis de champaña mezclada con Rohypnol, una sobredosis también de... Y hay también otras 2 teorías conspiranoicas y muchos que también sabían que se encontraba lidiando con problemas de salud mental. La situación fue escalando rápidamente y la policía incluso fue llamada a casa de la pareja en algunas ocasiones en las cuales Cobain había amenazado con quitarse la vida. Pero según reportan varios medios de comunicación, el músico aceptó ingresar a una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, aunque no quedó mucho tiempo y se cree que su estado mental iba en decadencia. Después de esto, Cobain desaparece unos días y fue encontrado por un investigador de Seattle de la CBC News el 3 de abril e intentó convencerlo de viajar a Seattle en Los Ángeles, pero el músico se negó, así que el 5 de abril Cobain regresó a su casa, tomó una gran dosis de Valium y escribió una nota de suicidio citando unas letras de Neil Young, donde decía: mejor quemarse que desvanecerse, y así se disparó. La muerte de Cobain fue declarada oficialmente como un suicidio por consumo de estos estupefacientes, estos opioides, y una bala autoinfligida en el cerebro con una escopeta Remington calibre 20 en abril de 1994, rodeado por un par de gafas, el sol y la caja de cigarros que usó para ocultar su alijo. Y por supuesto una de las notas de suicidio más comentadas en toda la historia de la música.
Y de hecho solamente hicieron falta un par de días para que el primer fan suyo se suicidara siguiendo su mismo ejemplo. Alguien dice que la nota de suicidio de Kurt Cobain era un borrador sin terminar destinado a su banda. Una especie de nota de ruptura que señalaba el final con Nirvana y una nueva dirección de su carrera musical, ya que había entablado comunicación con Michael Stipe de REM sobre trabajar juntos y parecía desencantado por su personalidad grunge. Los que abrazaron esta teoría probablemente también son partidarios de pensar que la segunda mitad de la nota de suicidio de Kurt Cobain fue falsificada nada más y nada menos que su propia esposa Courtney Love. Con la relación de pareja desmoronándose en medio de las adicciones y de un estrés de los protagonistas, Cobain había mencionado con frecuencia el divorcio durante sus últimos años de vida. Así que Cobain tomó esta sobredosis con champaña y en esta habitación del hotel en la Roma un mes antes de que se encontrara su cuerpo en este invernadero de Seattle. Según esto, se tragó 50 pastillas y dejó esta nota. Se describió inicialmente el incidente como un accidente, pero luego se reveló que fue un intento de el propio Cobain negó. Se encontró esta nota y dijo en ese momento al manager de Courtney Love, "Want it building". Pero Kurt insistió que no era una nota de simplemente tomó todo el dinero de él y de Courtney y que iba a huir y que iba a desaparecer. Después de un par de días en un centro de rehabilitación en California, Kurt le dijo al personal que saldría a fumar. Escaló las paredes de ladrillos y volvió a regresar a Seattle antes de que su esposa pudiera cancelar su tarjeta de crédito. Así que Love contrató un investigador privado llamado Tom Grant para encontrar a su esposo, mientras que la madre de Cobain, Wendy O'Connor, emitió un informe de desaparición. Aunque registraron su casa y nadie pensó en mirar dentro de su garage o en el invernadero o encima de él, lo que sucede exactamente entre el 4 y el 5 de abril es un misterio total. Excepto de que Kurt Cobain probablemente apoyó un taburete contra la puerta francesa del invernadero y se quedó adentro, consumiendo estupefacientes y posiblemente terminando de escribir esta nota apócrifa que finalmente, después de eso, se habrá quitado la vida. Tom Grant había sido objeto en un documental similar que se llamaba Kurt and Courtney en 1998, en el que afirmaban que Love no solamente contrató a un investigador para revisar y para investigar a Cobain, y que ninguno de los casos debía ser considerado como un sospe. Sus teorías es que Cobain fue asesinado en una conspiración orquestada por Courtney Love y que este caso debería de reabrirse. La realidad es que Cobain se dio cuenta de las depravaciones de Courtney Love y el mundo de las altas esferas hollywoodenses con los niños y lo iba a decir todo. Courtney lo sabía y simplemente lo mandó callar. Si quieres ver las otras partes de las 11 personas que fueron silenciados por saber demasiado, sígueme en mi canal y ponte al pendiente que todos los días a las 8 de la noche subiremos un fragmento cronológicamente de todos los demás participantes de este Top 11. Muchísimas gracias por verme y pues nos vemos a la próxima. Chao. It's like a family tree.